Bueno, pues ya estamos de vuelta, 5 menos 20 de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine. Bueno, pues dentro de unas horas, a las 7, en la Biblioteca Pública aquí en Segovia, se presenta el nuevo poemario del escritor segoviano Norberto García Hernández. Se llama El Ir de Nansen. Norberto, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. Bienvenido. Aquí estamos. Bueno, pues a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública presentas tu nuevo poemario. Ahora vamos a tener un pequeño aperitivo para todas aquellas personas que se queden, que se van a quedar con ganas de más y se quieran acercar después a la Biblioteca Pública. Hablamos de una hazaña, ¿no?, en el Ir de Nansen, casi imposible, Norberto. Esta gente exploradora era así, tenían una parte de riesgo que a veces no estaba como muy sopesada y entonces sí, a veces arriesgaban más hasta casi lo imposible, efectivamente. Sí, sí. Cuéntanos cómo se inicia la historia, qué personajes encontramos. Aquí el poemario sobre todo trata de un viaje concreto que hizo este personaje, que es Fridtjof Nansen, un explorador noruego, que con 33 años pues ya había atravesado Groenlandia unos años atrás y que en esta ocasión quería dejarse llevar por el hielo en un barco que hicieron especialmente para eso, que el barco fuera transportado por el hielo y atravesara desde Siberia hasta Groenlandia por el Polo Norte, que pasara. Pero bueno, luego se equivocó y no pasó exactamente por el Polo Norte y hubo otra casuística complicada. La cuestión es que todos se salvaron, nadie murió. Madre mía, pues parece mentira, ¿no?, con esa expedición tan complicada por el hielo, además. Lo tenían también muy preparado porque lo habían abastecido totalmente de todo tipo de tanto alimentos como todo tipo de adornos, incluso visillos en las ventanas, llevaban una pianola, llevaban libros para leer, porque se trataba de pasar un invierno o 2 o 3 allí, pues eso, como digo, arrastrados por el hielo. Y sin que el barco se rompiera, que no se rompió. O sea, un viaje pero un poco contemplativo también, ¿no? De disfrutar, de pasar ese momento también de expedición, pero con esa tranquilidad de ser llevados por el movimiento del hielo, de las placas de hielo. De ahí viene un poco la ideología o el ideario del poemario, porque yo al titularlo El Ir de Nansen, no el viaje o la aventura de Nansen, sino el ir, pues digamos que en ese dejarse ir, había tiempo pues para contemplar las auroras boreales o para pasar días y días y días sin nada que hacer y claro, da tiempo para filosofar mucho, para poetizar y para también plantearse, que es lo que yo trato de transmitir aquí, en realidad en la vida, qué es lo que estamos haciendo cuando vamos viviendo. Es un viaje solo de ida, es bueno decir estoy de vuelta de todo, es bueno volver alguna vez en la vida. Yo creo que es mejor transmitir el mensaje para ser más felices de solamente ir, es decir, que la vida sea un trayecto solamente de ida. Ese es un poco el espíritu que yo quiero entresacar de esta historia. La labor de documentación, Norberto, que has hecho para poder realizar este poemario. Bueno, hay un diario de Fridtjof Nansen de primera mano, que es un tocho considerable, que es su diario referido a esta exploración. Tiene diario otro de bitácora, ¿no? Un diario de bitácora, algo así. Sí, escribía casi siempre, pero cuando estaban luego un mes ahí tirados sin nada que hacer, pues se escribía menos. Pero bueno, la lucha de supervivencia, el cómo luego consiguieron sobrevivir pues matando focas, la mugre que se les creaba cuando tuvieron que refugiarse en una choza un invierno entero, cómo se la quitaban con sangre de foca, no tenían agua, etcétera. Todas esas cosas venían reflejadas en su diario y eso es un poco lo que yo al empezar a leer pues me sirvió de elemento inspirador. Y aparte también quería comentar una cosa, y es que aquí en Segovia tenemos un poeta que es David Hernández Sevillano, que ya es muy afamado y muy premiado, que escribió un poemario que se titula El reloj de Mallory, que era un explorador que no se sabe si llegó al Everest o no. Y por otra parte, Ben Clark, que es el poeta que me ha hecho el prólogo, pues también tiene escrito un libro que se titula Los perros de Shackleton, que es otro explorador del sur que también lo pasó muy mal. Y yo, con este material que ya tenía hecho, que fui conformando, pues en un momento dije yo, bueno, no es que sea una trilogía, pero me voy a sumar un poco a estos poetas que han hablado sobre cómo la aventura puede desencadenar en un ideario poético, y me voy a, pues es un poco sumarme un poco a esa idea. A esa idea. ¿Cómo se transforma, ¿no?, esa aventura casi, bueno, de película, no casi, sino de película completamente, en poesía?
Norberto? Pues el propio Nansen era también un poco poeta, era muchas cosas, era una persona ejemplar, pero también en su diario, aunque de forma un tanto rudimentaria, pues él salía a la cubierta del barco, veía las auroras boreales, las estrellas, y entonces poetizaba y transmitía esa sensación de interpretar la vida y de cuando vuelva a casa o todo lo que le pasaba. Y entonces, claro, yo empecé poco a poco a dejarme llevar un poco como ese barco y a ir escribiendo cosas intercaladas con otro tipo de poemas, y cuando me quise dar cuenta pues había un material y entonces ya lo fui prefigurando, de manera que el poemario sigue, digamos, en sus 3 apartados, sigue ese itinerario que hizo el Mantiene barco. esa estructura. Desde que salió, sí. Es cierto que, bueno, tantos meses, ¿no?, tantos días, tantas semanas en la cubierta de ese barco, efectivamente sin hacer nada, pues tan tiempo nos pasa a muchos, ¿no?, que a lo mejor estamos en casa y nos ponemos a pensar o a reflexionar pues sobre la vida, sobre los problemas. Me imagino que eso multiplicado por semanas y semanas, claro, dan para mucho. Sí, sí, fueron 3 años y de hecho la anécdota de que el barco, como no iba a pasar por el Polo Norte, Fridtjof Nansen en un momento dado decidió con otro compañero irse en solitario andando, bueno, con trineos y esquíes, sí, a ver si ellos sí llegaban al Polo Norte, puesto que el barco iba a la deriva para otro lado. Tampoco lo consiguieron, pero eso es otra cosa que también quiero transmitir yo en el libro. Como en la vida los fracasos, que eso fue, entre comillas, un fracaso, se pueden convertir en éxitos. O sea, como cada uno en nuestro planteamiento personal de la vida, el no llegar a ser el primero, esta idea que hay ahora actualmente de que si no ganas ya no eres nadie, pues la derrota, cómo se le puede sacar su parte buena, ¿no? Y eso es lo que hizo él. Sí, da sus frutos también, ¿no?, el fracasar, porque nos ayuda a volver a levantarnos, ¿no?, y aprender también de lo que hemos hecho mal. Sí, sí, a continuar con la vida. Además, este viaje. Personaje, todo esto lo hizo con 33 años y el resto de su vida lo dedicó a ser diplomático un poco a la fuerza, a fomentar la independencia de Noruega, que se independizó entonces de Suecia, incluso con su labor, la labor que hizo después de la Primera Guerra Mundial en pro de los refugiados, hizo que le dieran el Premio Nobel de la Paz en 1922. Ahora se cumple exactamente un siglo. Un siglo. Entonces, qué historia tan interesante. Bueno, además de aprender un poco sobre la historia de Nansen, del protagonista, también vamos a aprender efectivamente sobre la manera también de tomarnos las cosas, ¿no?, de afrontarnos a ese viaje, efectivamente solo de ida, ¿no? ¿Qué es la vida? Eso es lo que yo quiero transmitir, y por eso en el acto de presentación de esta tarde también haré un pequeño apartado a esta reflexión, a reflexionar, y si los asistentes se animan también a hacer alguna pregunta o hacer alguna reflexión sobre esto que nos toca, que es vivir, pues estará bien, ¿no? Enseguida nos cuentas un poquito más, Norberto, sobre la presentación de esta tarde, quiénes van a estar presentes, porque creo que estará contigo la persona, ¿no?, que ha hecho el prólogo, pero también de manera por videoconferencia, ¿no?, también habrá un invitado también especial. Vamos a leer, si te parece, Norberto, un fragmento breve de El Ir de Nansen, de este nuevo poemario que firmas, y así pues bueno, nos quedamos con ese buen sabor de boca también. Vale, muchas gracias. Pues voy a leer Fram, Fram es el nombre del barco y que significa adelante, además. Cuando esperar es un plan meditado y la deriva sobre el hielo, modo de apuntar la voluntad al Polo Norte, correr cortinas como en casa y tocar el piano en el Fram se convierte en solución delicada de aquella ecuación del ir por ir. Y un ponche caliente sujetando los monstruos de viajes inciertos, a su vez, se transforma en llegar por llegar, como imagen rediviva y veraz del lugar de partida. Todos, al calor de la lumbre, en niños que nunca salieron de casa. Bueno, pues vamos a salir de casa esta tarde y acudir al menos a la Biblioteca Pública de Segovia a las 7 de la tarde para escuchar un poquito más, si les apetece, de El Ir de Nansen, este nuevo poemario de Norberto García Hernández. ¿Quiénes van a estar acompañándote, Norberto? Has comentado Benclar. Benclar no le ha sido posible venir. Yo haré más presentaciones luego en diferentes lugares, Madrid, Valladolid y tal, y en alguna de ellas se podrá acercar. Pero me acompañará Luis Llorente, que es un poeta segoviano que tiene ya aquí en Segovia un prestigio, porque ha sido ganador de diferentes premios y finalista de la Donais.
y bueno, pues es para mí el poeta más poeta, como digo yo, o sea, es una persona totalmente dedicada a la poesía y voy a disfrutar de su compañía y de su presentación, de Luis Llorenti. Y luego, telemáticamente, aunque irá presencialmente cuando yo vaya a Madrid, pues Javier Cacho, que es una persona entrañable, me he presentado a él por internet y tal, y bueno, me ha mandado una presentación telemática. Él es un científico y escritor que ha escrito sobre Nansen, sobre los exploradores, y que además ha sido durante 3 temporadas el jefe de la base antártica española, o sea que bueno, es un viajero y un explorador tremendo, y además fue de los primeros españoles que se interesaron por el agujero de ozono que había en la Antártida. Sí. ¿No? Pues qué interesante también que pueda estar en la presentación de esta tarde, como les decimos, en la Biblioteca Pública. Norberto, ¿en qué más estás? Aunque ahora estamos disfrutando de este nuevo poemario, El ir de Nansen, pero yo sé que no paras. Cuando se presenta algo, luego también hay paralelamente alguna otra cosa, que tengo otro poemario que voy presentando concursos, ¿no? Eso pues es como un poco lotería. Y luego ahora estoy haciendo un proyecto que me ilusiona, lo que pasa es que como que no tiene salida salvo por internet. Si cualquiera de los que me están escuchando ponen en el Google mismamente, ponen Vivir 6.6, que es mi edad ahora, 66 años, tengo hecho un poemario de 66 poesías y están todas, las estoy subiendo, ya he subido 50 y tantas a YouTube. Y entonces se pueden ver con un dibujo que las hago yo al añadido, o sea, la poesía, el dibujo y mi voz declamándolo. De manera que, bueno, pues eso yo entre los amigos lo voy diciendo, pero eso, como ya me ha dicho el editor, por ejemplo, de este libro, claro, es que eso no tiene salida para que se publicara con sus dibujos, con su colorido, pues eso es una cosa carísima. Pues qué pena. Es una pena, pero ¿Y bueno. en otro formato, a lo mejor, Norberto, podcast o algo similar? Ver, ahora que hay tantas opciones, algo hay que buscar. Yo tengo una idea, y si alguien me está escuchando de los museos que hay aquí en Segovia, el Esteban Vicente, el Palacio de Quintanar, yo estoy dispuesto a desguazar ese cuaderno con esos 66 poemas y exponerlos y poner en una pantalla pues estos vídeos de YouTube a la vez. No sé, es una posible idea que tengo en la mente, pero claro, luego estas cosas institucionalmente son muy complicadas. Pues bueno, ya sabemos que las cosas de palacio, ¿verdad? Como se dicen, van despacio, pero bueno, no está mal tener ideas y sobre todo presentarlas, ¿no? Y llamar a la puerta, que nunca se sabe. Hay que intentarlo. ¿Dónde más vas a presentar, Norberto, el poemario? ¿Ahora aquí en Segovia, como decíamos esta tarde? Dentro de 2 semanas lo presento en Alcalá de Henares y luego también en San Lorenzo del Escorial. Y en la capital, en Madrid, también lo voy a presentar, y son esos 3 lugares. Y luego aparte, pues en Valladolid, que también conozco poetas de allí y me van a buscar también una presentación. O sea que bueno, pues son 5 presentaciones, es para estar contentos, ¿no? Y para que se pueda difundir un poco el poemario. No está mal, no está mal. Además, bueno, pues difundes el poemario y el nombre de Segovia, Norberto, que lo llevas allá donde vas. Eso voy diciendo siempre por ahí. Un segoviano que viene por aquí, que a veces somos escasos, somos poquitos, o aunque seamos bastantes, cuando nos repartimos por todo el territorio, pues claro, somos como una minúscula representación. Sí. Así es. Bueno, pues ya saben, les volvemos a invitar esta tarde a las 7, si les apetece, en la Biblioteca Pública de Segovia, aquí en la capital, a la presentación de este nuevo poemario de Norberto García Hernández, El ir de Nansen, el ir de todos al final en la vida. Exacto. Norberto, un placer. Pues nada, muchas gracias a ti por tu acogida. Un placer, gracias. Nosotros continuamos con más temas, lo hacemos después de un anuncio.